aguanto 80 libras y eso con qué trabajos. Ese hombre, hermano, 150 libras cargando sus lomos todos los días y para la batalla. Ahora quiero que se imaginen cómo era realmente ese hombre tan poderoso y tan fuerte, que por eso la gente le tenía miedo. Y cualquiera le va a tener miedo, ¿no? Cualquiera de nosotros que se nos ponga un hombre de aquí de esa altura enfrente de nosotros, voy y me escondo. ¿Verdad? ¿Quién va a ver a este hombre y quién no se va a turbar? Yo pienso y me imagino que todos nos turbáramos y todos tuviéramos miedo al ver a ese hombre enfrente de nosotros, ahorita en la actualidad, ¿verdad? Los más altos que podemos encontrar ahorita son los basquetbolistas. No tengo no se me ocurrió ni buscarle cuánto es un basquetbolista más alto. 8 pies, 7 pies, no lo sé. Pero ese sería uno de los más altos. Pero imagínense esa capacidad de hombre, de monstruo que le podríamos decir de esa manera. Con estas palabras y viendo a esta gente gigantesco enfrente, Goliat ya había derrotado al pueblo de Israel, hermanos. El pueblo ya estaba destruido con tan solo decir esas palabras y lanzar ese reto al pueblo. Con tan solo decir, el que se pare aquí enfrente de mí y el que me derrote, todo mi pueblo de atrás serán sus siervos. Con esas palabras ya estaba derrotado el pueblo de Israel. Con esas mismas palabras muchas veces también nosotros nos sentimos derrotados. Se preguntaban entre ellos, ¿quién va a derrotar a este monstruo? ¿Quién iba a enfrentar a ese monstruo? Hoy en día mucha gente está más intranquila. Hoy en día, hermanos, la gente está toda angustiada. La gente de hoy está desesperada. Si usted camina por los freeways, por las calles, la gente está desordenadamente mal. Hoy en día el enemigo muchas veces está ganando la batalla. Porque muchas veces como cristianos también nos sentimos de esa misma manera, intranquilos, insatisfechos, inseguros. ¿Y a qué se debe todo eso? A la rutina de que todos los días estamos, hermanos, en nuestros trabajos. Es una rutina que cada uno de nosotros tenemos de diferentes maneras. Es una rutina que desde que sale el sol hasta que se mete otra vez el sol, no descansamos. Y es una rutina que estamos día tras día, noche tras noche ahí. Y no hacemos tiempo para buscar la presencia de Dios. No buscamos tiempo para tener una relación con Dios. Eso es precisamente lo que le estaba pasando al pueblo de Israel en esos momentos, hermano. Que Dios ya no estaba con ellos. Dios ya no estaba presente con Saúl. Por ese mismo instante, ellos al ver eso, se turbaron y se alejaron. La Biblia relata que estuvieron 40 días en espera para ver qué soldado se enfrentaba a ese Goliat. 40 días esperando Goliat a ver quién se enfrentaba a él. Eso ya era desesperante muchas veces, hermanos, para ellos mismos, que ellos se enfrentaban en un solo día, en 2 días, esas guerras. Ahora, ¿y qué es lo que esto nos está provocando? Que el enemigo nos esté ganando la gran batalla en nuestras vidas. Que el enemigo esté ganando en sus vidas. Que el enemigo nos esté alejando de Dios.
Tenemos que ponernos nosotros a pensar realmente cuál es nuestro sacrificio. Nosotros tenemos que pensar realmente qué sacrificio estoy haciendo yo para buscar la presencia de Dios en mi vida. Con algo tan simple, con una palabra, con un hecho o con un acto, nos hagan muchas veces, ya perdimos el sentido. O muchas veces, como nos dicen, ya nos prendieron la mechita y ya encendimos el cerillito. Eso es algo que duele, pero es cierto. Muchas veces nosotros estamos insatisfechos de nosotros mismos, de lo que tenemos, y buscamos más, y buscamos más. Si antes de decirle al Señor, ayúdame a seguir adelante, sé tú mi proveedor, sé tú el que me guía, sé tú el que me satisface todas mis necesidades, sé tú el que tenga esa relación personal conmigo, sé tú, Señor, el que esté ayudándome día tras día, sé tú el que lucha las batallas de mi vida diaria, sé tú el que esté conmigo aquí al lado. Eso es algo que nosotros tenemos que hacer todos los días, hermanos, porque si dejamos un día sin buscar la presencia de Dios, al otro día se nos hace más fácil buscar la presencia de Dios. Al tercer día ya se nos olvidó quién era Dios. Cuando lo quieramos buscar, ya es más difícil para nosotros volver a encaminarnos a buscar la presencia de Dios. ¿Y de en qué sentido la buscamos? Nosotros conocemos cómo podemos buscar la presencia de Dios. Usted conoce cómo buscar la presencia de Dios. Eso no es algo nuevo para nosotros. Eso es algo que nosotros no tenemos que nos tengan que enseñar ya ahorita en la actualidad. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? ¿Sabemos nosotros nuestras responsabilidades? Sí. Que las hagamos, esa es otra cosa. Ese es otro punto. Esta gente ya estaba derrotada. El pueblo de Israel ya estaba derrotado, hermanos, moralmente. Ya nada más estaban esperando que ese monstruo se enfrentara a ellos y que acabara con todo. ¿Quién tenía la responsabilidad de enfrentar al gigante? El rey Saúl. Él era el responsable de enfrentar ese monstruo. Como le dije al principio, él tenía la capacidad de enfrentar ese gigante. Él era el rey, era el líder del pueblo. Y él es el que tenía que enfrentarse a él. Pero fue uno de los primeros que tuvo miedo y se fue para atrás. Se fue a esconder a su cabaña. Un hombre fuerte, alto, robusto, con gran cualidad, que sabía pelear. Pero lo que él ya no tenía era la confianza de sí mismo. Él ya estaba intranquilo consigo mismo. Él daría su riqueza y lo más apreciado que tenía en su vida, para que él, decía ahí, la Biblia misma relata, que él daría todas las riquezas y daría a su hija para que fuera capaz de derrotar a ese gigante. Eso ya llegó a lo más, como dicen, yo no puedo. Quien se atreva va a tener todas las riquezas y va a tener a mi hija, la más preciosa, como esposa. Eso es algo ya, como podríamos decirlo hoy en día, algo ya más humillante, que ya no podamos nosotros solventar. Yo como líder que no pueda enfrentar a alguien, que no tenga yo la capacidad, sí, porque estaba capacitado, pero que no tenga yo la seguridad de ganarle a ese y de perder mi vida para mi pueblo. Hay alguien que sí vino y fue capaz de dar su vida por cada uno de nosotros. Y tuvo esa capacidad y él sí se enfrentó para que hoy el día nosotros tuviéramos algo sagrado. Cada uno de nosotros tuviéramos algo hermoso. Algo que nuestro Señor Jesucristo nos está preparando allá en el cielo, en la tierra. Preparada para cada uno de nosotros.
Para cada uno de ustedes hay una morada especial ahí esperándolos. Ahí va a estar su nombre en la puerta de entrada. Solo nos queda eso, nosotros llegar a esa puerta y tener la llave, ¿verdad? Porque si nosotros no tenemos la llave, aunque tocamos, no nos van a abrir. Aunque esté su nombre, no nos van a abrir. Pero para eso nosotros tenemos que estar hoy, desde hoy, listos y preparados. ¿Estamos aquí? ¿No se han dormido? No. La palabra del Señor, hermanos, es grande y fuerte. La palabra del Señor, cuando nosotros la escudriñamos bien, el Señor nos enseña unos caminos asombrosos. Pero para eso nosotros tenemos que decirle al Señor, ayúdame a entender esas palabras. Hay algo muy importante, que el Espíritu de Dios ya no estaba en ninguna de estas, en sus batallas. En el capítulo 16, 14 dice: el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl. Ahí en ese instante, por esos motivos y por esa gran ausencia, Saúl se sentía derrotado, porque ya no estaba Dios con él. Desde antes, muchos capítulos atrás, nos expresa la Biblia que Saúl, cuando Dios dejó de estar con Saúl, dice que le llegaban a sus pensamientos de temor, que le llegaba el malos pensamientos en su vida. Y para eso tuvo que buscar a alguien que le entonara música para poderlo tranquilizar de esos miedos, de esos temores. Tenían que buscar a alguien que le tranquilizara esa intranquilidad que él tenía, que le diera paz. Para eso buscaron a David, pero cuando era un niño, un jovencito, ¿verdad? Para eso él ya estaba preparado para poder llevar la paz a este hombre. David, ya estaba ungido por el Espíritu de Dios. Ya estaba guiado por el Espíritu de Dios. Ahora, en el tiempo de hoy, lo que más necesitamos es buscar la presencia de Dios en nuestras vidas. Amén. No desperdicie, hermanos, el tiempo en otras cosas que nos estorben o que nos estén estorbando para buscar la presencia de Dios. Yo no les puedo estar diciendo qué cosas les estorban en su vida, porque cada uno de nosotros conocemos nuestra vida. Cada uno de nosotros sabemos en qué momento tengo que buscar un tiempo para buscar de Dios. Que le atormente, que le aturde, que le angustia, dice, que le quite su tranquilidad para tener una relación estable con Dios. Saúl tuvo la oportunidad de buscar la ayuda y el perdón de Dios, pero él fue a buscar por el lado equivocado. El Señor se apartó de él. El Señor ya no estuvo más con él ayudándolo, guiándolo en esas batallas, guiándolo por esas luchas que día tras día él se enfrentaba y que él ganaba, porque Dios estaba con él. Hoy en día nosotros tenemos que estar listos y preparados y buscar la presencia de Dios para poder enfrentar nuestras luchas y batallas, para poder nosotros tener la capacidad y la tranquilidad de buscar y enfrentarnos a nuestro Goliat. Hoy en día nosotros, hermanos, ustedes, cada uno de nosotros tenemos que buscar de Dios día tras día. Estar listos y preparados como esas 5 vírgenes que estaban listas y preparadas para esperar al novio.
No nos vaya a pasar como esas 5 vírgenes insensatas que no tenían la luz y no pudieron llegar, no pudieron ver cuando llegaba el novio y se quedaron afuera. Busquemos nosotros la presencia de Dios. ¿Cómo llegó David a enfrentar a Goliat, hermanos? Primeramente, por la misericordia de nuestro Señor. Dios ama tanto a su pueblo que motivó a su padre David, Isaí, para poder ir a buscar la presencia del Señor. Miren, les voy a leer 17. Dice, mientras él hablaba con ellos, dice, he aquí el paladín que se podría en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat. Y el fariseo de Gat salió enfrente de las filas de los fariseos y habló las mismas palabras y oyó David. Uy, perdón, hermanos. 17:23. Amén. Sorry, hermanos, un error de dedo. ¿Cómo llegó David a enfrentar a Goliat? Aquí es donde nosotros podemos ver, hermanos, el otro lado de la moneda. En los versículos 24 dice, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido, el que ha adelantado para provocar a Israel? Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija, y le examinará de tributo a la casa de su padre de Israel. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo, ¿qué hará el hombre de vencer a este filisteo? Y quitaré el opropio de Israel, porque ¿quién es el filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? David no estaba preparado para esa guerra, hermanos, ni estaba invitado para esa guerra. ¿Qué es lo que pasó aquí? Que su padre le envía y le dice que le lleve comida a sus hijos, a sus otros 3 hermanos. Y le dice, ve y lleva esta ofrenda a tus hermanos y ve cómo están ellos y tráeme recado de ellos para saber que ellos están bien. Por ese instante David llegó a esa guerra, pero él se enfureció tanto que oyó estas palabras de Goliat, que les decía, toda persona que se enfrentara a mí y el que me derrotara, todo mi pueblo iba a ser esclavo de ustedes. Pero si yo le gano, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Ahí es donde David entra el amor de Dios. Al escuchar estas palabras que está este gigantesco hombre, le está diciendo a su pueblo y lo está insultando de cierta manera al pueblo de Israel, al pueblo de Dios. Él llegó según para hacer un mandado de su padre. Sabemos que el Señor fue quien llevó a cabo todo esto. Sabemos que el Señor fue el que lo preparó, principalmente a él, para poder llegar a esa batalla, ¿verdad? Y sabemos nosotros qué es lo que pasó después en la historia. Ya no vamos a relatar esa historia porque cada uno de nosotros sabemos lo que realmente David hizo con este hombre, cómo se preparó para poder derrotarlo. Era un jovencito que no tenía ni el cuerpo, ni el tamaño, ni las habilidades para enfrentar a este filisteo, hermanos. Pero lo que él sí tenía era algo muy grande y poderoso, que él estaba lleno del Espíritu de Dios. Que él no tenía la habilidad,
pero tenía un gran poder para poder enfrentar de Dios a ese gigante. Él le tenía amor a Dios. Él tenía la valentía y sabía que Dios estaba con él y podía derrotar a ese gigante. Él tenía la fe de poder enfrentar a ese hombre. Él era obediente. Y eso fue lo que le ayudó a poder enfrentar a ese gigante, hermanos. Ahora nosotros, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Hacer exactamente como David. Tener amor a Dios. Sobre todas las cosas, hermano. No importando cuál sea su problema, cuál sea lo que esté atravesando. Usted tiene que poner a Dios siempre por delante. Tenemos que estar buscando de Dios día tras día. Luchando sus batallas usted día tras día, nuestro círculo diario, día tras día. Tenemos que luchar, sí, pero tenemos que también buscar esa relación con nuestro Padre. Cuando nosotros tengamos realmente y sintamos esa gran llanura de Dios en cada uno de nosotros, vamos a ser otros. A usted va a ser otro. ¿Por qué? Porque tiene algo poderoso dentro de usted. Algo que lo va a hacer cambiar. Algo que lo va a llenar. Algo que lo va a maravillar de muchas cosas, hermanos. Este joven David ya tenía algo muy importante, que era el pueblo de... Ya lo mencioné. Y cuando tenemos a Dios a nuestro lado, a nuestro favor, tenemos la tranquilidad. Tenemos esa paz en nuestro interior. Tenemos esa paciencia que muchas veces lo podemos ver a nuestros alrededores, que ya no hay. Tenemos ese amor. Amor personal y amor hacia los demás. Tenemos esa fortaleza y tenemos esa seguridad para poder enfrentar a ese gigante. ¿Cuántos de nosotros estamos listos y preparados para enfrentar a nuestro gigante? ¿Cuántos de nosotros usted se siente listo y preparado para enfrentar al gigante? ¿Se da cuenta que decimos muy poquitos amén? ¿Cuántos de nosotros realmente queremos enfrentarnos al gigante? No importando la altura, no lo vamos a cargar. No lo va usted a cargar. Así seamos chaparritos, ¿verdad? ¿Cuántos tenemos esa habilidad de enfrentar a nuestro gigante? Dígalo fuerte, hermano. Amén. Todo es posible, Señor. Usted tiene la capacidad de enfrentar a su gigante. Créaselo. Y cuando se vea en un espejo, dígaselo: yo puedo derrotar al gigante. ¿Por qué? Porque usted tiene a Dios. Usted tiene al guerrero más fuerte y poderoso que puede derrotar a cualquiera. Eso es lo que nosotros hoy en día, hermanos, tenemos que creernos. Hoy en día es lo que usted se tiene que creer. Que usted puede hacer maravillas. No deje el trabajo de nuestro Señor a un lado. No lo deje. ¿Y por qué decimos eso? Porque va a empezar un nuevo ciclo en nuestra vida cristiana, en nuestra iglesia. No deje las cosas del Señor a un lado, hermanos. No las deje. Al contrario, luche para poder enfrentarlas. Luche día tras día para seguir adelante en nuestra vida, en la vida de nuestro Señor. Luchemos juntos. Usted solo no puede. Pero si nos unimos todos,
todo es posible con Cristo, que nos fortalece. Amén. Vamos a ponernos de pie. Y que estas palabras nos ayuden a seguir adelante. Amén. Que a cada uno de nosotros nos ilumine el Señor con su presencia. Y que el Señor nos dé fortaleza, hermanos. Que nos dé fuerza para seguir luchando en este mundo en el cual estamos ahorita viviendo. Una vez más, sabemos las cosas que cada uno de nosotros hacemos en nuestros trabajos, escuelas y todo lo demás en este mundo en el cual estamos. Pero sigamos adelante, luchando día tras día. Amén. Incline su rostro y usted mismo dígale al Señor cuánto lo ama, cuánto lo anhela y cuánto deseamos que Él esté con nosotros siempre luchando con cada uno de nosotros. Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por estas palabras, Señor, que tú nos has traído el día de hoy, Señor. Cada uno de nosotros, Padre bendito, en esta mañana tenemos tal vez una lucha, Señor. Tenemos algo que nos incomode, Señor, para estar plenamente en tu presencia, Señor. Pero te pedimos, Padre bendito, que nos perdones todo pecado, toda circunstancia, Señor, que nos estorbe, Señor, para estar delante de ti, Señor, dignos de alabarte, glorificarte, Señor. Pero te ruego, Señor, que seas tú, Señor, que esté con cada uno de mis hermanos en esta mañana y todos los días, Señor, luchando, Señor, luchando cada uno de sus vidas, Señor, en cada uno de sus hogares, en sus trabajos, en sus escuelas, en los jovencitos, Señor. Sé tú, Señor, el que les dé esa fortaleza. Sé tú, Señor, el que les esté guiando, Señor. Sé tú, Señor, el que esté con cada uno de nosotros día tras día, Señor. No te apartes de nosotros, Señor. Así como también nosotros, Señor, no queremos apartarnos de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte, Señor. Ayúdanos a tener esa capacidad de buscarte día tras día, Señor. No importando el tiempo que sea, no importando el tiempo que te demos, Señor, pero lo que sí importa es que te demos a ti, Señor, un poquito de tiempo para ti. Alabado sea tu santo nombre, Señor, y bendito tú seas siempre, Padre Celestial. La honra y la gloria, Señor, siempre te daremos a ti. La honra y la gloria, Señor, siempre sea para ti, Señor. Amén. Dios me los bendiga, hermanos. Pastor.